Paso, antes de entrar al tema sobre lo que hemos estudiado durante esta serie que hoy termina. La serie que hemos estudiado los días domingos, desde que iniciamos la obra, ha sido sobre la fe. Ahí hay dos Biblias, hermano. Ahí la están ocupando. Hemos estado estudiando sobre la fe. ¿Se acuerdan cuál fue el primer tema? Los que estuvieron aquí en la primera reunión. La fe de Abraham. Que cómo tenemos que llegar a la madurez a través de las pruebas y de la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? También hablamos en la segunda lección sobre la fe que salva. Cuando los hermanos asistieron por primera vez. De cómo solamente a través de creer podemos alcanzar salvación de parte de Dios. Luego hablamos sobre la justificación. Una de las consecuencias de creer es que somos justificados delante de Dios. La justificación, ¿se acuerdan? Y después vino el hermano José Luis, nos dio una prédica muy linda sobre el Espíritu Santo. Y en esta ocasión terminaremos con la prédica sobre, pueden tomar nota, ¿verdad? El título de la predicación, la serie es La Fe. Y tema es la regeneración por fe. Así como los hermanos de Berea tomaban nota, ¿verdad? Para ver si lo que les predicaba Pablo era algo cierto, pues les invito a que siempre tengan tiempo para tomar una libreta y apuntar por aquello que tengan alguna duda después. La serie es La Fe, el tema es la regeneración por fe. Amén. La regeneración por fe. Miren, esta es una de las doctrinas que más confunde a los nuevos creyentes o a las personas que van iniciando su caminar en el Señor, o a los niños espirituales. De repente han tenido mucho tiempo en el Evangelio, pero no les han predicado nunca esta verdad, entonces no saben. Es normal, todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí. Ahora, esto no es para avergonzarse, porque el Señor no avergüenza a nadie. El Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos de Él. Así que le voy a preguntar, hermano, si usted entiende este término, regeneración, y qué aplicación tiene para nuestra vida. Le voy a preguntar a Oseas, porque sé que es uno de los más viejos en el Evangelio. Quiero saber si alguna vez le han predicado sobre la regeneración en Cristo. ¿Qué es la regeneración, hermano? La regeneración es como, por ejemplo, cuando yo vengo del mundo, vengo a la iglesia, vengo a regenerar, a restaurar, a incluirme, ¿cómo te dirá? Es como a regenerar toda mi vida, pues. Todo lo que tenía antes, vengo golpeado del mundo. Casi, pero no, vamos a ver. Regeneración es hacer de algo viejo algo nuevo, hacer una vasija nueva. Nacer de nuevo. Por eso no le entendí. Yo no te entendí. Regeneración es eso. Hacer de algo viejo o algo nuevo. Algo nuevo. Es que lo digo en otras palabras. Sí, pero es que mira, lo que Oseas dice es el paso que conlleva la regeneración. La regeneración produce santificación, que es lo que dice Oseas, que cuando nosotros estamos en la calle, en el mundo, todas las cosas que antes amábamos, ahora las vamos a aborrecer. Las dos van muy de la mano. Ahora quiero explicarles un caso de cómo una persona que se suponía que debía manejar el término y se suponía que debía enseñarle al pueblo, no entendía estas cosas. Pero les digo, no tenemos que sentirnos mal si
Nadie nace aprendido. Y venimos a aprender. Y crean que su servidor también está aprendiendo. Cuando uno predica algo, el primero que tiene que aprender es el predicador, porque si no estamos mal. Si yo vengo aquí y les vengo a hablar cosas que ni yo entiendo, como decía Pablo, son maestros, pero no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Imagínense ustedes que le preguntaran a su pastor quién es Jesús y no supiera qué decirle, fuera algo vergonzoso. Ahora, pasa en lugares que hay personas que deberían de saber las verdades de Dios y las desconocemos a veces. Y a veces las desconocemos porque nunca nos han enseñado o nunca nos hemos tomado el tiempo. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Juan 3. Versículo 3 al 7. Este es un caso muy popular, muy conocido en los evangelios, sobre cómo un religioso no entendía la terminología bíblica de lo que es regeneración. Ahora tenía al frente al maestro. Nosotros no tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos al Espíritu Santo que nos revela su palabra, que nos enseña. Dice en Juan también que el Espíritu Santo nos enseñará, dice, lo que escuchare del Padre y del Hijo. Y Él nos hará entender lo que tenemos que aprender. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Amén. Respondió Jesús y le dijo, este es un momento en el que Nicodemo, un fariseo del Sanedrín, un maestro de la palabra, busca a Jesús en la noche. Muchos han especulado, ¿verdad?, que por qué fue en la noche. Muchos dicen exacto, como dice el hermano, escondido. Hay otros que dicen, bueno, lo buscó en la noche porque lo buscó en la noche. Terminó de trabajar y se fue, ¿va? No sé. Y no importa si fue por una u otra cosa. Lo importante es que llegó. Yo pienso que a usted y a mí no nos debe preocupar si llegamos, mira, o sea, bien guajeadito. A usted no le preocupó llegar bien guajeadito al Señor o llegar rebe, ¿va? ¿Te acordás muy bien? O sea, lo que le interesó fue que llegara al Señor. Yo sé que a mí no me importó si llegué pobre o más pobre, porque he visto lo que he tenido al Señor, pero llegué. A Nicodemo llegó delante de la presencia de Dios. Pudo haber sido a la mediodía, pudo haber sido en la noche, en la madrugada, pero llegó. Tuvo esa oportunidad. Y vamos a leer esa conversación. ¿Qué fue lo que pasó en esa conversación? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amado Padre, te pedimos que ayudes a cada uno de nosotros a entender tu palabra en esta noche y que cada versículo que estudiemos, Señor, pueda atesorarse en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerlo por obra en nuestras vidas, para que partamos de aquí en adelante entendiendo qué es nacer de nuevo, bíblicamente hablando, en nombre de Jesús. Miren, hermanos,
como decía el hermano, es tomar algo viejo y darle, como dijo hermano, ¿cuál fue el término que expresó? Y regeneración es de algo viejo hacer una vasija nueva, ¿verdad? Hacer una vasija nueva, porque venimos a las manos del alfarero, que es Dios, que nos moldee de otra forma. Ok, quiero explicarles algo. Nicodemo entendió que nacer de nuevo, por el término que era nacer, él entendió que ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? No sé cuántos años tenía, Nicodemo habrá tenido más de 40, porque en el Sanedrín no los recibían tan jóvenes, ¿va? Pablo fue una de las excepciones. Pero ¿cómo voy a entrar? Y ya mi mamá se murió. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? No había manera. Pero viene y más adelante Jesucristo le dice, tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Eso en buen paraiseño es, qué cabezón eres, Nicodemo. No entiendes esto. ¿Por qué no entendía Nicodemo? A ver, ¿quién me tiene la respuesta? ¿Por qué Nicodemo no entendía esta terminología? Estaba haciendo carnalmente. Sí, bueno, en otras palabras, que o sea, habla en otras palabras. Que no eres espiritual, no una persona. Así es, así, que dije lo mismo en otras palabras. Porque el hombre natural, como hemos estudiado, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del espíritu. Como hizo Sea, lo estaba haciendo carnalmente. Y el espiritual entiende y discierne las cosas espiritualmente. Por eso, miren, yo ayer estaba viendo con mi esposa, estaba viendo un tráiler de una película que va a salir el próximo año que se llama Noé. Y claro, le sacan un montón de cosas que no es bíblico, ¿va? Y yo le decía, qué buena va a estar esa película, le decía a Sara. Pero yo meditando sobre eso hoy que me levantaba, y estaba en la mañana y recuerdo yo que decía, caramba, que hay que creer para poder aceptar que la Biblia es una revelación literal, gramatical e histórica. Porque humanamente usted me dice a mí que hubo un arca donde se metieron todos los animales, 7 parejas de cada especie y una de cada animal inmundo, y usted dirá, está un poco raro, ¿ah? Humanamente hablando. Pero como nosotros no vemos con ojos carnales, sino con ojos espirituales, porque el Espíritu Santo es el que nos revela sus misterios. Si a mí me dicen, ¿y crees que no es? Sí creo. ¿Por qué? Porque ahí está escrito y Dios no es mentiroso. Si Dios lo escribió es porque sucedió, ¿o no? Si no, no lo hubiera escrito. ¿Por qué usted tiene en la Biblia evangélica, cristiana, o la Reina Valera, la del Oso y todas estas Biblias que hay 66 libros? ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Cuánto tienen los hermanos separados? 72. ¿Verdad? Estos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo, los deuterocanónicos. Ellos los tomaron como hecho histórico. Pero es muy peligroso basar doctrinas en documentos humanos, sin inspiración divina. Ahora bien, creemos porque está escrito. Ahora, por eso entendemos porque creemos. Y quiero hablar de esto porque me llama mucho la atención. Hay libros que se han escrito, esto es real, mostrándole a las personas 5 pasos para nacer de nuevo, 3 cosas que tienes que hacer para nacer de nuevo, y muchas cosas, o sea, como procesos. Inventa teología humana para algo que es netamente una obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le quería hacer esta enseñanza a Nicodemo. Le quería decir, Nicodemo, en palabras de buen judío, pero bueno, paraiseño. Nicodemo, ¿qué tuviste que ver tú en tu nacimiento? A ver, Carlos, ¿qué tuviste que ver tú en tu nacimiento? ¿Miguel Ángel? ¿Ah? ¿Mirna? ¿Ah? Por nada, no tuvimos nada que ver. Yo cuando menos me di cuenta ya estaba. ¿Verdad? Agradezco, ¿verdad? Que así. Ya cuando tienen como 4 o 5 años empiezas a tener razón y empiezas a preguntar,
Papá, ¿de dónde salí yo? No, me te trajimos en el correo, porque no quieren decirle. Pero sucede que nacer de nuevo no conlleva nada que tú puedas atribuir, ninguna obra que tú puedas realizar va a generar que nazcas de nuevo. O sea, nada, una obra material no va a importar. Es una obra meramente del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero decirles que nacer de nuevo no es ser recreado, como decía, ¿verdad? No es volver a nacer literalmente, sino de una manera espiritual. Ahora quiero que vayamos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Está filudo aquel muchacho. Me dicen amén cuando lo tengamos. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, hablando de Jesús, ¿verdad? De Dios también. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, en la cual la naturaleza divina y la vida divina es manifiesta en el hombre. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la mujer samaritana? ¿Sí? Allá en Juan capítulo 4, lo pueden buscar después, 7 al 26. Hay un momento donde está la mujer samaritana, y samaritanos y judíos no se llevaban, dice la Biblia. Pero dice que Jesús le dice, dame de beber de esa agua. Y entonces viene y le dice la mujer samaritana, tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana. Y le dice Jesús, tú si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías que te diera de beber. Y le decía, el que beba de esta agua tendrá sed, mas el que beba del agua que yo le doy, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ahora, ¿qué significan todas estas cosas? Como la regeneración es instantánea y es realizada únicamente por el Espíritu Santo, es a través de su palabra. ¿Cuántos creen que la palabra es, el Espíritu Santo es ese río de agua viva? Amén. ¿Sabe usted que cuando usted es lleno de Dios, está en contacto continuo con el Espíritu Santo, usted puede pasar por una iglesia? Miren, yo amo muchas iglesias, yo he pasado por iglesias donde está solo uno con un teclado y dos notas, mi y re, mi y re, y canta cancioncitas bien lindas como alabaré, alá. Ustedes han visto que nosotros también hemos cantado, ¿no? Pero ellos lo cantan y a veces suena bonito y a veces no suena tan bonito, pero uno siente aquel fuego, aquel gozo. Uno siente, ¿por qué? Porque el Espíritu te hace a ti ser parte de un cuerpo en el Señor. Esa obra que solamente a través del Espíritu podemos entender, y no lo entendemos plenamente, pero ciertamente es linda vivir. Entonces, el Espíritu Santo fluye como un río de agua viva. ¿O cuántos se han puesto a través de la palabra, empiezan a leer y dicen, voy a leer unos 5 versículos? Y esos 5 versículos no voy a ver cómo termina el capítulo, no voy a leerme todo el libro, y empiezan y se deleitan en la presencia de Dios. ¿Alguien ha experimentado eso? Amén. Eso es el río de agua viva del Espíritu de Dios que se mueve y aviva en ti algo precioso. Ahora quiero que vayamos a Juan 5:24.
Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y escuchen esto. Esto es trascendental. Este es el versículo para memorizar hoy. Juan 5:24. Y no vendrá a condenación, pues ha pasado, dice, de muerte a vida. Quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando se entregó realmente al Señor, ¿mejoró su vida o empeoró? ¿Mejoró? ¿Todo mejoró? Cuando entregaron su vida verdaderamente al Señor, ¿mejoró su vida o no mejoró? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mejoró. Porque empezamos a tener antes de quién confiar y cómo van a arreglar los problemas. Correcto, porque pasamos de muerte a vida, porque ya no nos espera un día de ira del justo juicio de Dios, sino que nos espera un justo día de tribunal en el cual nuestras obras serán probadas delante de Dios, pero ya será para galardones. Así que nuestra vida puede ser que económicamente nos haya ido para atrás. Mi esposa y yo, por ejemplo, desde que nos comprometimos con el Señor, ganamos muchísimo menos de lo que ganábamos antes. Pero creo que vivimos muchísimo mejor de lo que vivíamos antes espiritualmente. Amén. Amén. Yo sé que ahora ya no será como antes, que cuando venía Carlos y decía, comamos pizza. Ahora no, ahora ya no es pizza, es una rodaja y repartida. A ver, hermano. Como decía Colosio, te acordás que una vez que estábamos afuera, dice, cuando él era cristiano, dice, todo él estaba bien. Y apenas vine a Cristo y me fumaron los problemas. Así es. Es que nadie le ha dicho a uno que el ser cristiano le va a cambiar la vida, las cosas le van a hacer mejores. El mundo siempre es el mundo y los problemas siempre están. Así es. Pero nada más que uno lo mira desde otra perspectiva óptica. Lo que hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? De que tomar nuestra cruz, seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. De eso se trata. Ahora bien, vemos en el versículo 24 que dice que ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que sí prosperamos, sí mejoramos cuando venimos al Señor. Porque ya nuestra condición no es una condición de perdición, de muerte, sino que es una condición a esperanza, a una vida eterna en el Señor Jesús. Ahora vemos también que dice que ha pasado de muerte a vida. O sea que eso es así. Instantáneo. Es algo sobrenatural, es algo instantáneo, no es algo que diga me estoy acercando. ¿De acuerdo? La regeneración es una obra inmediata del Espíritu Santo. El nacer de nuevo es algo que sucede una vez en la vida de cada creyente. Jesús tomó esta analogía porque nacer, cuando usted y yo nacemos humanamente, no he visto el caso de un doctor que nazca su hijo o su hija y le diga, no, espérese enfermera, que vamos a meterlo a ver si lo sacamos mejor. Sara, me regala un poco de agua. ¿O han visto eso ustedes? Mujeres que han parido. ¿Alguna vez miraron que el doctor salió el bebé y después lo quiso volver a meter? Jamás. Hay una película, tal vez, dice. Más bien los doctores lo jalan de la pata para que algo más rápido salga. Ahora, esto es algo que sucede en un momento. Ahora, ¿cómo sucede esto? Esto sucede mediante la exposición de la verdad a nuestras vidas. Nosotros tenemos que escuchar la verdad del Evangelio. Hoy casualmente escuchaba una prédica, algo parecido a esto, y me llamaba la atención porque tiene mucha razón.
Si usted y yo nos hemos en verdad acercado al Señor, es porque en algún momento la palabra de Dios nos reveló el pecado que había en nosotros. ¿Sabe qué significa esto? Que aquellas personas que dicen haber llegado al Señor sin haber sido expuestas al verdadero evangelio, puede ser que estén engañadas. Puede ser que tengan una falsa conversión. Porque la palabra no fue la que los llevó a la conversión. El Espíritu Santo tiene que redarguir en ti, claro. Pero ¿qué es lo que usa el Espíritu de Dios? Usa la palabra para confrontar. Pablo lo resumía de esta manera. Decía, porque a Dios le ha placido salvaros mediante la locura de la predicación. Es necesario que escuchemos la palabra para poder atender el llamado de nuestro pastor. Dice la Biblia que Jesús decía, yo soy el pastor. Dice que cuando yo hablo, mis ovejas oyen mi voz. Me sigue. Ahora, ¿qué voz es esa? La voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo en nuestras A vidas? través de la palabra. A través de la palabra. Entonces, si usted viene y dice, yo soy cristiano. Ajá. ¿Y cómo te acercaste al Señor? Es que un día estaba acostado en la cama y me puse a pensar, no, yo voy a seguir al Señor. Esa no es una verdadera conversión. Él cree que se ha convertido, pero no se ha convertido, porque no fue expuesto a la verdad. Si la palabra de Dios no nos lleva al arrepentimiento, el Espíritu Santo no va a haber sido el que realmente obró en nuestras vidas para transformarnos. Y si el Espíritu Santo no obró de esa manera, jamás seremos salvos, jamás seremos justificados, por ende jamás seremos regenerados y tampoco vamos a ser glorificados en algún momento. Entonces, hermanos, cuando dice que pasó de un estado de muerte a vida, es en un momento. Ahora bien, quiero explicarles bien. La regeneración es un acto sobrenatural instantáneo, pero cosa muy diferente es la santificación, y de eso vamos a hablar también. Ahora bien, como hemos hablado que es un acto sobrenatural del Espíritu Santo que sucede en un momento, y como hemos visto en Tito, dice que no por obras de justicia que hayamos hecho. Eso quiere decir que no hay manera de que nosotros haciendo buenas cosas seamos nacidos de nuevo, ¿verdad? Es necesario que creamos primeramente. Quiero que vayamos también a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Capítulo 6, versículos 19 y 20. Capítulo 6, ¿qué más? Versículos 19 y 20. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser merecedor de esta gracia, de esta obra regenerativa. Porque como sabrán, primeramente somos salvos por gracia. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué? Son de Dios. Miren, lo que les voy a decir, de repente lo habrán escuchado allá, o de repente sí lo han escuchado, pero se lo voy a decir, porque yo he visto casos y he escuchado casos de personas que se supone que son cristianos por muchos años, cristianos de muchos años, mejor se fue, ¿va? Pero
a veces van a un evento o están en una reunión y resulta que mientras están en la reunión, algún espíritu inmundo se manifiesta en ellos. Ahora le voy a hacer la pregunta, según lo que acabamos de leer en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Puede un cristiano auténtico estar endemoniado? No. Eso es así. ¿Cuánto? No, es que no. No puede. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Si una persona se dice cristiana, pero los espíritus inmundos se manifiestan en ellos, ¿habrá sido regenerado? No. Y como dice aquí aparte, que dice que no puede echar vino nuevo en odre viejo. Correcto. Y hay una palabra que dice que no andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieren. ¿Se imaginan ustedes? Esto es una blasfemia, por uno no lo puedo mencionar mucho, lo tengo que cambiar. Déjenme ver cómo lo digo. ¿Se imaginan ustedes el Espíritu Santo caminando con un ser inmundo dentro de un cristiano, con un demonio en un cristiano? Jamás puede hacer eso, porque el Espíritu Santo o mora el Espíritu de Dios o mora los demonios. ¿De acuerdo? No hay manera en que los dos cohabiten, porque el Espíritu Santo es santo y los demonios son inmundos. Entonces, en esta obra regenerativa, ¿qué pasa? Si realmente fuiste regenerado, si tenías demonios se fueron. Si tenías demonios se fueron. Gadareno, sí, que oraron por él y salieron los pero eso fue una liberación, es algo un poco diferente porque fue una liberación. Bueno. Pero vemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted puede pensar, ¿qué pasa con fulanita o fulanito que un día en una reunión se puso ahí y tuvo una manifestación? Caramba, no era cristiano. Pero ¿cómo? Si iba 10 años a la iglesia, tiene 20 años que fundó una obra. Arrepiéntanse y convertíos. Miren, me gustó mucho una frase que un día, no hace mucho, me dijo un hermano y me decía que un pastor le decía, es que a mí no me gusta que se metan en mi vida. Y le decía, ¿y quién le ha dicho a usted que tiene vida privada? Si usted es una carta abierta. Me decía otro hermano que fue a una reunión donde había muchos pastores, y dijo, mira, man, me avergüenza ver la cantidad de pastores hipócritas que hay ahí. Y a mí ya me empezó, mira, te voy a dar el currículum tal, como Don mencionó. Dije yo, caramba, somos cartas leídas. Digo yo, el momento en que ojalá que nunca llega a pasar, Señor, porque inventó en algo, ya ve que estas personas me van a ir a caer a mí también. Pero ¿somos cartas leídas o no somos cartas leídas? A veces decimos, que yo alabo al Señor, yo adoro al Señor, pero cuando llegamos a nuestras casas, somos ogros, somos déspotas, somos orgullosos, prepotentes. Ve a servirme el café. Son las 10 de la noche, viejo, quiero café, y cuando yo aquí soy el rey. Con dinero, sin dinero, dijo aquel inmundo, pecador. Y a veces venimos y que manipulamos. Y eso no es así, hermanos. Eso es más bien una muestra de que no hemos sido regenerados. Llegamos y decimos, he recibido al Señor, gloria a Dios, y todo el mundo alabado sea su nombre. Bueno, todo bonito. Llegan a la casa y siguen siendo los mismos. Respondieron a un llamado emocional, pero no a la verdad del Evangelio. No podemos ser regenerados de esa manera. No podemos ser regenerados con métodos humanos. Antes de darle la palabra al hermano, estoy leyendo un libro, se lo recomiendo, de John MacArthur, que se llama Difícil de creer. Decía él, no hay nada malo en el mensaje. No hay que cambiar nada del mensaje. El Evangelio es perfecto porque Dios ha hablado a través de él. Porque las Escrituras son la revelación de Dios para el hombre. Y lo estoy parafraseando. Él decía, si a las personas no les gusta el mensaje, la música no va a ayudar en nada.
Si las personas no quieren escuchar el mensaje, de nada les va a servir el PowerPoint. Si las personas aborrecen la luz del Evangelio, de nada servirán los dramas y los eventos. Y decía, wow, yo decía, cuando este hombre habló, y decía, caramba, digo yo, en un libro que tiene él, digo yo, tiene razón. Decía, no podemos predicarnos a nosotros mismos. No podemos enseñarnos a nuestra conveniencia. No podemos diluir el Evangelio. Si diluimos el Evangelio, es como cuando usted le da leche adulterada a su hijo. Dele leche adulterada a un bebé, va a crecer igual. Jamás. ¿Cuánto tiempo le dan de mamar las madres a los hijos antes de que su leche pierda nutrientes? 6 meses, me parece. Si ya le dan después de 6 meses, ¿qué es lo que está tomando el bebé? Allá sabe más agua y un poquito de sabor de leche, pero nutrientes no tiene. Ahora, esa obra regenerativa de Dios es un proceso que es el inicio de muchas cosas. No sé qué iban a compartir, hermano. Es lo que decía, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo una vez que a veces cuando no muere el Espíritu Santo en nosotros, cualquier cosa nos dobla. Pues. Por ejemplo, se te invitan a una boda y hay bebidas alcohólicas, pero y si les da, porque antes que a mí me da vergüenza, porque me decía, yo le dije, oye, yo creo que el Espíritu Santo le dijo a hermano, no lo hagas, y aún usó otra persona y le digo, no lo hagas, brother, son cristianos, ya te han visto, que vas a la iglesia, que haces esto, que haces lo otro. Y no, nadie se yo y se tiró a bailar y a tomar y todo el rollo. Y después la gente que decía, tú no es que iba a la iglesia. Lo doblaron facilito, una persona la va a bailar. ¿Saben cuál es el problema? Miren, pero antes de que comparte el hermano. ¿Puede un hombre regenerado pecar? Sí puede. ¿Debe hacerlo? No debe. Porque dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ahora, esta persona, ¿verdad? No debía haber, porque yo tengo entendido, porque conozco el caso, que después ya no sabían, pues, así ya sabían, pues, que iba a bailar, pues. Y incluso supe que esta persona dijo, es que ya tenía una ganas de ir a bailar, digo, o sea, y se fue y se rió. Y yo, wow, digo, o sea, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de... Nosotros íbamos a Nicaragua a una iglesia de María. Bueno, era una iglesia y él nos contaba una anécdota. Dice que él tenía refiriendo a lo que decía hermana, él tenía, decía, una muchacha ahí en la iglesia que el Señor lo usaba, pero eran gemelas. Ella iba a la iglesia y la hermana era mundialista. Entonces un día ella está en la iglesia y al frente estaba la fiesta. Y es que le dice, voy a ir a ver a mi hermana para llevarla. No, yo creo que no vaya. No, yo lo voy a ver si la puedo agarrar, y abre por la puerta y la miro un poquito largo. Cuando va entrando, la agarra un bolo y se la lleva a bailar. No, agarrate, hermano, y bailaba mejor que la muchacha. No estaba cimentada sobre la roca, ¿ok? Miren, esta es una idea que apunté. Cuando somos regenerados, no degenerados, ¿verdad? Regenerados, debemos dejar al Espíritu Santo que nos gobierne. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Miren, nacer de nuevo, aunque es un proceso inmediato, la santificación nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. No diga usted, oh, ya llegué al Señor, estoy cheque. Bueno, sí, ya pasó de muerte a vida, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ya no va a caer en perdición, en el lazo del diablo, en el aspecto de que no va a irse al infierno. Pero de aquí en adelante nos toca a nosotros, como dice la palabra, que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, en aumento. O sea que tenemos que crecer, aunque sea un poco, cada día. Piense que hoy
pasó un hermano y me sentí bien raro. Pasó un hermano que yo vine hoy y me levanté un poco temprano y me puse a orar, ¿va? Y yo me vine a orar aquí porque digo, si me voy a orar al cuarto otra vez me voy a dormir, digo yo. Porque le he estado pidiendo al Señor, levantame, va. Miren, esto de la santificación es difícil. Yo pongo el caso porque yo soy tan imperfecto como cualquier otro. Pero me estoy esforzando para que Dios cambie mis malas costumbres de sueño. Y hoy me sentía mal porque no sé por qué realmente me terminé de sentir mal, ¿va? Pero estaba orando en la madrugada y hoy vino una persona en la tarde, pasó, ¿verdad? Hermano, y se metió. Es de esa gente que le gusta entrar en las conversaciones, ¿va? Hermano, dice, lo escuché orar. Uy, Dios mío, ¿cómo le dije yo? En la mañana usted estaba orando. Yo sé que él no vive por acá. ¿Cómo le digo yo? Digo, ¿será que el Espíritu Santo le reveló allá? Es que iba pasando, hermano, y si lo escuché, y me encendí, y dije yo creo que es porque me sentí mal. Me sentí mal porque escuchó mi oración. Y es que esos momentos que usted tiene con el Señor son muy privados, ¿verdad? Pero lo escuché y me dijo hasta lo que había orado yo. Entonces dije yo, caramba, se quedó a escucharme. ¿Verdad? Se quedó a escucharme. Caramba, digo, pero igual, como oré por todos, ¿verdad? Y ahí saben que, a ver quién será ese tal que oró al hermano. Entonces, no, lo vamos a llevar en oración, hermano, me dice. Pero digo yo, estas cosas, ¿verdad? Que son curiosas que pasan. Estas obras que yo les quiero decir, ¿verdad? Son obras de justicia. El levantarse y orarle al Señor. Miren, yo no les pongo que yo soy un orador de madrugada. No, Señor. Mi esposa sabe que yo hasta me ruedo en la cama para poder orar en la madrugada porque me cuesta. Para mí es más fácil, ya tipo 8. Ya cuando estoy despierto, ya me he bañado. A veces pasa Mirna y escucha la tamalera encendida, ¿verdad? Y dice, ya cuando se apagan los tamales y escucha la música, pues ya está orando el hermano. Pero esta obra regenerativa de Dios tiene que crear en nosotros una obra que nos lleve a santificación. Y nos santificamos cuando nos acercamos más a la imagen del Señor. Nos santificamos cuando nos negamos más a nosotros mismos. Nos santificamos de esa manera. Miren, hermanos, quiero decirles que cuando somos regenerados debemos dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Quiero que vayamos a Efesios 5, 17 al 21. Efesios 5, 17 al 21. Miren, a mí me llama la atención porque muchas veces nosotros somos muy ociosos. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas promedio dormimos? Tiene que ser 8, por ahí. Quiere decir que tenemos virtualmente hablando 16 horas. 8 de trabajo. Y si dedicáramos 8 horas al trabajo, tenemos 8 horas libres. ¿Qué hacemos con esas 8 horas libres? Dedicamos media hora, 1 hora al estudio del Señor. 8 horas al televisor. Las mías son 11 horas. Son 11 horas, le quedan 5. 5, 17 a 21. Ok, entonces tenemos que tener un tiempo a diario para ir caminando en este proceso de la santificación. No podemos ser acomodados. Y miren, yo le digo al Señor, quítame ese acomodamiento. Yo creo, por ejemplo, que la cama, miren, la cama no es muy vieja. Yo sé que Marita me aconsejó que comprar una mejor, pero yo a veces hasta que me siento incómodo y digo yo, el Señor me está levantando. Que no me quiero, pero me tengo que levantar. Marita me dijo, dice, pero no, y yo la va. Es mejor esa porque tiene dolor de salir y no la despierta. Hermanos, Efesios 5, 17 al 21 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y miren esta palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora en el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino. Estamos hablando de que cuando ya somos regenerados y pasamos a un proceso de santificación, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas este proceso. Recuerdo el caso de una persona que me comentaba que mientras estaba en esas ferias de bolos, en esas ferias a esos dioses paganos, aquí le dicen San Juan Bautista, cuentan la historia que un día esta persona se tomó un bote de este licor vacío y se lo puso sin camisa, andaba y se lo puso en el pantalón y andaba bromeando y decía: mírenme que aquí llevo el alcohol. Y lo dominaba el alcohol, ebrio. ¿Cuántas personas nos vemos ebrios en la calle que dicen: yo soy Rambo, yo soy el presidente de Honduras, yo soy Mel, vivan los presidentes, ¿va? O yo soy Napoleón Bonaparte? Que tal vez eso no lo digan aquí en Honduras, ¿va? Pero ciertamente hay gente que cuando bebe son un amor de Dios cuando andan sin beber, pero solo beben y ya se creen mortales, ya se creen personas que nadie les va a golpear, ya se creen Bruce Lee, Chuck Norris y todos esos tipos. Ya se creen que el mar muerto está muerto porque ellos lo mataron, ¿verdad? Hay personas que cuando el vino, como decía Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, mira una bolsa yo allá encima de su cama. No, cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, entendamos que es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es que usted venga y se vaya para atrás, no es que venga y se empiece a dar vueltas como un trompo, no. Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios, al igual que el alcohol en el ebrio gobierna su accionar, el Espíritu de Dios gobierne su vida. Porque el alcohólico cuando bebe lo controla el alcohol. ¿Okay? El drogadicto cuando consume droga, la droga lo controla. Ahora, el verdadero cristiano regenerado, el Espíritu de Dios debe de controlarlo, debe de gobernarlo, ¿verdad? Que cuando la doña nos haga mala cara o se enojó, no responderle mal por mal. Dice la Biblia que no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Ámela más. Hermano Miguel Ángel, hámela más. Si se enoja, claro que no se enoja, es un pan de Dios. ¿Ustedes que se enojan? Sí, pero que como digo, que yo le digo al Señor: Señor, líbrame de las aguas malas, de las embravecidas me libro yo. Miren, hermanos, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que el Espíritu Santo nos gobierne? Primeramente, rindiéndonos a Él. Miren, ¿cómo nos quitamos un mal hábito? Yo sé que hay muchos proyectos, por ejemplo está Alcohólicos Anónimos, que mediante métodos psicológicos y de apoyo les ayudan a dejar el alcoholismo. Es un método humano. Ahora, ellos le podrán ayudar a dejar de tomar, pero su problema no es el alcohol. Su problema es que no ha conocido a Dios. Su problema y el mío no es lo que parece ante los ojos humanistas. No es la droga, no es el cigarro, no son las mujeres, no son las compras impulsivas, no es la rabieta, no es la ira. El problema es que tenemos que santificarnos más para el Señor. Eso es lo que tenemos que anhelar, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Dice la palabra que en Efesios 4:1 que tenemos que andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados.
Tenemos que andar conforme a la vocación a la cual fuimos llamados. Y para ir terminando, hermanos, quiero decirles que ser controlado por el Espíritu Santo no quiere decir que usted va a andar sin conciencia o sin razón, no, sino que usted va a actuar ante las situaciones como la palabra le va a decir que tiene que actuar. Así que si somos hijos, ante nuestros padres, ¿cómo tenemos que actuar? A ver, ¿cómo tenemos que actuar con nuestros padres? Con respeto. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. ¿Cómo tenemos que actuar contra los que nos ofenden? Haciéndoles bien. Haciéndoles el bien, porque ascuas de ira amontonaremos sobre su cabeza. Y sobre aquellos que nos vituperan o nos cuestionan injustamente, perdonarlos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, entonces los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros. ¿Verdad? ¿Quién sabe cuáles son los frutos? Paciencia, benignidad, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 3:16, hermanos? Lo hemos estudiado. A ver, Jackie, que va a examen, pregunta de examen. 2 de Timoteo 3:16. Carlos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Entonces es necesario que conozcamos la palabra para que podamos enmendar nuestros caminos. Ahora, esta obediencia o esta santificación crea en el creyente o produce en el creyente una imagen más parecida a nuestro Señor Jesucristo. Así que si eres un hombre regenerado por el Señor, ¿qué es lo que tienes que procurar ahora? Santificarte. Ahora, ¿te va a ser fácil? Tiene que costar. Y si nos cuesta, alegrémonos, porque eso quiere decir que nos estamos negando a nosotros mismos. Problema fuera que nada le costara a usted, que nada. Hay cosas que no le van a costar, hay otras que sí, pero si todo no le cuesta nada, preocúpese más bien que está haciendo todo mal. La santificación en el Señor es un proceso, pero el nacer de nuevo es un acto sobrenatural del Espíritu de Dios que sucede sobrenaturalmente. Es algo inmediato. Entonces debemos de procurar santificarnos día a día. Le quiero hacer un comentario. Pregúnteme, dígame. Cierta vez estaba con una hermana, yo de la iglesia, y de repente se le sacó una palabra soez. ¿Verdad? Y estaba con la mamá y le dice, cállate, no estás así. Porque claro, estaba otra hermana de la iglesia. Entonces, eso nos pasa a nosotros. A veces somos santos mientras estamos dentro, que el papá nos mira, que la mamá nos mira. A veces nos olvida, ¿verdad? Que estamos siguiendo a Cristo y queremos ser como Él. Eso es algo que yo les he comentado en el pasado. A veces estamos en la iglesia y somos Batman. Salimos de la iglesia y nos volvemos los guasones. Somos personas de doble cara. Somos hipócritas. Ahora, yo entiendo que una persona que en el pasado tuvo problemas de mal hablada, de ser bocona,
en algún momento se le suelte una, pero que todo el tiempo, yo conozco a un varón que cuando íbamos a jugar básquet, solo era que llegara un fulanito de tal y ya empezaba ahí a decirle indirectas y a decir palabras así como oeces, ¿verdad? Y entonces yo le decía, cálmate, güey. Estaba en el grupo con nosotros, cálmate, le digo, mira que la gente te mira, es que me zafan. ¿Por qué le zafan? Decía yo. ¿Por qué se le zafan si este hombre es de los que más busca, supuestamente? Le digo, mira, cuidado, le digo, porque toda palabra ociosa haremos cuenta en el día del juicio y de la palabra. Entonces es bueno que nosotros busquemos esta santificación. Usted a través de la palabra, yo a través de la palabra encontramos en qué estamos flaqueando, qué pierna o qué pata, como digo yo, es la que nos cojea. Pero cuando detectemos el problema, como lo hablamos una vez de las pequeñas zorras que se comen los viñedos, decía en Cantares, tenemos que cuidar de que el Señor pueda obrar en nosotros en esa área. Entonces tenemos que rendirnos al Señor. Solamente así podemos ser santificados. No es que va a ser perfecto, pero lo va a intentar. Vamos a ponernos en pie para orar, y antes quisiera decirles lo que estas palabras las dijo Juan Pablo II. Las voy a tomar porque me parece que hay mucha sabiduría en ellas. Decía Juan Pablo II que lo que haces habla tan fuertemente de ti que no puedo escuchar lo que me dices. Lo voy a repetir. Lo que haces habla tan fuertemente de ti que no puedo escuchar lo que me dices. Quiere decir que si tú tienes un mal testimonio, no importa que hables en lenguas, no importa que profetices, no importa que te digas apóstol, profeta, patriarca, tu testimonio me dice que tú eres un hipócrita, que yo soy un hipócrita, ¿verdad? Así que cuidémonos de ese tipo de personas que digan, Señor, Señor, yo aquí, yo allá, y en su vida personal son unos hipócritas. Esas personas no tienen que estar cerca de nosotros. Carlos me dio un consejo hace poco. Gracias a Dios, solito agarró camino, el otro. Vámonos de pie. Amado Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que cuando tú regeneras el corazón impío de cada uno de nosotros como pecadores, y podemos acercarnos a través de Cristo delante de ti y nos volvemos aceptos en el amado, tú cambias nuestra condición de muerte a una condición de vida. Gracias, oh Dios, porque hoy tenemos un poco más de revelación que la que tenía Nicodemo en su momento. Padre, entendemos que ser regenerado es una obra del Espíritu Santo, que no hay nada que nosotros podamos hacer, ninguna obra de justicia. Sin embargo, como consecuencia de que creamos y de que hemos sido regenerados, las obras de justicia que provienen de parte tuya nos acompañarán en nuestra vida. Porque hemos de buscar la santidad, la santificación en el nombre de Jesús. Porque nos tenemos que negar cada día, cada momento, Señor. Tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte. Te damos gracias, oh Dios, porque tú en tu infinita misericordia y sabiduría nos has otorgado la oportunidad hoy de aprender sobre esta doctrina. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de tal manera que la gente pueda ver que nosotros invocamos a un Dios vivo y no un Dios falso, no un Dios con D minúscula, oh Dios, sino un Dios que transforma el corazón del hombre, que se acerca humillado delante de su Creador. Gracias, Señor. Te pedimos que nos guardes hoy y siempre.